SER Podcast. Escuchas Hora 25 de los negocios, el podcast sobre economía de SER Podcast, en el que analizamos los datos de la economía española en el arranque de este 2021, un año que empieza con una caída del PIB del 0,5%. El PIB se contrajo un 0,5% en el primer trimestre, un dato que va en línea con las previsiones que el Gobierno había manifestado y que no compromete la estimación anual de crecimiento del 6,5% para este ejercicio. Las restricciones por la tercera ola del coronavirus y también los efectos del temporal Filomena han hecho caer la economía española un 0,5% entre los meses de enero y marzo, pero el Gobierno, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, confía en que se haya producido ya un cambio de tendencia, que la economía esté creciendo desde el mes de marzo. Con cautela, hay datos que apuntan a un cambio de tendencia también en el mes de marzo de este mismo trimestre, por ejemplo, con el índice de comercio minorista, en donde se refleja un incremento del 15% en la tasa interanual desde el mes de marzo. Los datos de empleo, también de este mes, fueron mejores que los de febrero y enero. El Gobierno confía, como escuchábamos, en que la economía ha cogido ya el camino de la recuperación una vez superadas las restricciones a la actividad que, especialmente en enero y en febrero, han devuelto la economía a los números rojos. 2021 debe ser el año de la recuperación, pero el inicio de año nos deja cifras que apuntan a lo contrario. Entre enero y marzo, el PIB en España volvió a caer por el efecto, sobre todo, de las medidas para frenar la tercera ola que ya había frenado la recuperación en el trimestre anterior. También los efectos de la tormenta Filomena, que paralizó unos días la actividad en algunas ciudades en enero, ha contribuido a esta parada de la recuperación. El Gobierno y el Banco de España, también prácticamente todos los analistas privados habían ya adelantado una más que posible contracción de la economía en el primer trimestre del año y hoy el INE lo ha confirmado. Eladio Meizoso, buenas noches. Hola, buenas noches. Una caída que se explica sobre todo por el parón del consumo. El consumo de los hogares fue uno de los motores de la recuperación en el tercer trimestre del año pasado y ahora explica que la economía haya vuelto a los números rojos. Según el adelanto del INE, las familias redujeron un 1% sus gastos entre enero y marzo, también las empresas lo han bajado y solo las administraciones públicas han seguido aumentándolo. La inversión también se ha vuelto a frenar después de 2 trimestres subiendo. Por sectores es llamativo que este trimestre el de los servicios es el único que se recupera. De hecho, el comercio, el transporte y la hostelería crecen un 1,4% entre enero y marzo, aunque hay que tener en cuenta que es el sector que más había caído en los trimestres previos. Esta vez la construcción es la más castigada, con un retroceso del 4%. La caída del PIB no ha sido mayor gracias a las exportaciones, que han mantenido el tipo y han bajado solo 1/10 en porcentaje. Todo esto nos deja esa caída del 0,5% del PIB en el primer trimestre y del 4,3% en comparación interanual. Estos datos son el primer avance del Instituto Nacional de Estadística, un avance que se basa en la información disponible en este momento, y esa información es básicamente la de los primeros meses del trimestre, enero y febrero. Los indicadores con los que trabajan Gobierno, Banco de España, también la gran mayoría de investigadores privados apuntan a que en marzo se produjo un punto de inflexión y a que la economía empezó a rebotar en ese mes de marzo. Así que habrá que ver si cuando el INE actualice dentro de un par de meses la información del PIB del primer trimestre se mantiene esta caída del 0,5%. Un dato, ese 0,5%, que es el que tenemos ahora sobre la mesa y que analizamos con José Emilio Boscá, profesor de la Universidad de Valencia, investigador de FDA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Tenemos el dato, ese 0,5% de caída del PIB en el primer trimestre, que es más o menos, entra dentro de lo previsto, ¿no? Sí, bueno, yo lo analizaría como un dato bastante esperanzador en algún sentido. Hay que tener en cuenta que todas las instituciones adelantaban una caída posiblemente cercana a un punto. Entonces, aunque obviamente una caída no es algo positivo, que la caída sea prácticamente la mitad, sea solo medio punto, bueno, hay que interpretarlo con las debidas cautelas, pero como una buena noticia. Esto viene a decirnos que en realidad, sobre todo en la última parte del trimestre, digamos, la economía ha crecido, se ha acelerado
o ha empezado a coger una inercia positiva que no habíamos observado con los indicadores que había en el primer y el segundo mes del año. Luego, en ese sentido, yo más que un dato positivo diría que es mucho menos negativo de lo que esperábamos y habría que tomarlo con cierto optimismo cara a los próximos meses y trimestres. Ese optimismo es al que se agarra hoy el Gobierno, que destacaba eso, que a lo largo del mes de marzo los indicadores permitían ver un punto de inflexión y que se está produciendo ese rebote de la economía y que, por lo tanto, decía la ministra de Hacienda, se ratifican en esa previsión de crecimiento a lo largo de 2021 del 6,5%. ¿Es plausible una recuperación en torno a esa cifra este año? Bueno, yo creo que posiblemente es un poco excesiva, pensando en lo que están apuntando muchas instituciones. Pero bueno, al final, hablando de cifras entre el 5, mucho cercanas al 6 o el 6,4, bueno, tampoco hay tanta diferencia. Yo creo que lo fundamental realmente es que la vacunación vaya bien, que los cierres de actividad, los confinamientos y todas estas restricciones de oferta pues pasen a mejor vida, por decirlo así, y en ese sentido estoy convencido de que el segundo trimestre será bueno y que la economía se acelerará y que efectivamente va a crecer si no hay un parón por razones sanitarias. Pues la economía va a crecer de forma vigorosa. Hay un montón de ahorro de muchas familias, hay consumo restringido y esas restricciones lo que estamos viendo es que se están quitando. Es verdad que en el primer trimestre el consumo privado todavía ha caído un punto tal, pero bueno, todo indica, los indicadores estos de corto plazo, de utilización de tarjetas, etcétera, indican que efectivamente la economía está cogiendo cierta velocidad y en ese sentido pues es de esperar que sobre todo a partir del segundo trimestre y fundamentalmente el tercero y el cuarto vayan a llevarnos a un crecimiento que a lo mejor no llega al que prevé el Gobierno, pero bueno, estará posiblemente muy cercano a esas cifras. Junto a la evolución de la economía española en el primer trimestre, hoy también hemos conocido los datos de PIB del resto de países europeos y tenemos a la eurozona entrando de nuevo en recesión, sumando el segundo trimestre seguido de caída y a 3 de los 4 grandes también volviendo a los números rojos. Cae España, como decíamos, pero cae también Italia. Y cae la economía alemana en este primer trimestre y además bastante, como nos cuenta nuestra corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. El consumo privado es el más afectado por esta caída del PIB del 1,7% en el primer trimestre del año, mientras que las exportaciones de bienes han sostenido la economía alemana. Este mal dato llega después de que en el segundo semestre de 2020 la economía alemana había experimentado una ligera recuperación. Hubo un aumento del 8,7% en el tercer trimestre y una subida del 0,5% en el cuarto trimestre. Sin embargo, tras esa mejora registrada a finales del año pasado, la crisis del coronavirus y las numerosas restricciones han provocado un nuevo retroceso del comportamiento de la economía. Los expertos esperan una próxima oleada de quiebras a pesar de las ayudas económicas del Estado. De los grandes, el único que se salva en este primer trimestre del año ha sido Francia, que crece 4 décimas. París, Irene Casado, buenas noches. Hola, buenas noches. A pesar de las múltiples restricciones, como el cierre de restaurantes, centros comerciales y espacios culturales, la economía francesa ha registrado un ligero repunte con un crecimiento de su Producto Interior Bruto del 0,4% en el primer trimestre. Un regreso al crecimiento tras meses de tendencia a la baja, con una caída histórica anual del 8,3% en 2020, su peor resultado desde el final de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del impacto de la pandemia de coronavirus y de las medidas de contención decretadas por el gobierno de Emmanuel Macron. Pese a la discreta mejoría, el volumen del PIB del primer trimestre es un 4,4% inferior al del cuarto trimestre de 2019, el último resultado antes de la llegada del coronavirus a Francia. José Emilio Bosca, que Europa esté cayendo, que Alemania, que Italia hayan vuelto a ver cómo su actividad se para, ¿hasta qué punto nos puede afectar en España a la recuperación? Hombre, evidentemente en una economía tan globalizada como es la europea, pues que haya un parón de las locomotoras de la economía no es bueno. En cualquier caso, yo tampoco soy excesivamente pesimista en este sentido. Yo creo que los datos
hay que interpretarlos más un poco en términos de las medidas de confinamiento y de restricciones distintas que han tomado los diferentes países, y también de digamos, las pequeñas diferencias en términos semanales o de meses de la evolución de la pandemia. Nosotros sufrimos una tercera ola muy agresiva que nos condicionó mucho, fundamentalmente pues el mes de enero y parte de febrero, y una vez la superamos, aunque hemos cogido esta cuarta ola, parece que no está yendo a más, aparte de que en la economía ya la gente tiene hábitos ya aprendidos, no es exactamente lo mismo, y si no llegamos a cifras de incidencia mucho más altas, pues es posible que no se resienta mucho más la actividad. Sin embargo, por ejemplo, en Alemania pues han tenido una incidencia muy fuerte en las últimas semanas, y luego la canciller Merkel pues ha tomado medidas mucho más agresivas que, por ejemplo, las que se han tomado en España cuando teníamos incidencias similares. Es decir, ahora tenemos 230 por ahí en España, en Alemania pasar de 100 les lleva a tomar medidas mucho más duras. En cualquier caso, el ritmo de vacunación, afortunadamente, en Europa va a ser muy similar, y todo apunta a que, bueno, ya estamos alcanzando niveles del 10%, con pauta completa del 20 y tantos % de la población, y esto solo puede ir a mejor en ese sentido. Si creemos a los científicos lo que nos dicen, pues es muy probable que este tipo de restricciones vayan desapareciendo, e incluso Alemania, Francia, que ha crecido muy levemente, o Italia, pues empiecen a crecer. Yo creo que es fundamental, si realmente una parte importante del verano para nosotros y en general para Europa se puede salvar, es decir, puede volver la movilidad, puede volverse a consumir de una forma más libre en esos sentidos, yo creo que la expansión va a ser muy fuerte. Más en España que en otras economías, también hemos caído más, y eso facilita en mayor medida, y nuestra dependencia del sector servicios, etcétera, pues nos hará que en el momento en que esas restricciones desaparezcan, rebotar posiblemente más fuerte, pero yo en eso soy optimista cara al segundo semestre fundamentalmente de este año, y creo que la recuperación va a ser sostenida a partir de ahí en toda la eurozona. Vacunación clave, por lo tanto, para asegurar esta recuperación. El otro factor al que apuntan sobre todo los gobiernos son los fondos europeos. Hoy España ha remitido, al igual que otros países, su plan de recuperación a la Comisión, que tendrá ahora 2 meses para analizar y aprobar este proyecto de inversiones y de reformas. Teniendo en cuenta que esta aprobación se producirá a mitad de año, que el dinero como mucho empezará a llegar en la segunda mitad de 2021, ¿se puede esperar que los fondos europeos tengan ya un impacto este año sobre el crecimiento en España? Algo lo van a tener, desde luego. Los 3 puntos que cuando se hizo el presupuesto público a finales del año pasado cifraban que iba a tener 3 puntos de crecimiento sobre el PIB en este año, desde luego que no, porque digamos, primera, desconocemos en general gran parte de lo que se va a hacer con esos fondos. Es decir, de momento se han enviado a Europa, lo que sabemos es casi una carta a los Reyes bien intencionada, es decir, va dirigido a donde tiene que ir dirigido, pero estas cosas luego, los grandes proyectos que tienen que desarrollar en muchos casos grandes empresas, es decir, es crucial para nosotros hacerlo bien, y esas cosas, hacerlas bien implica pues un tiempo de preparación, un tiempo de elaboración, y no es tan fácil como planes antiguos. Voy a construir carreteras. Bueno, esto también lleva su tiempo, pero al final te pones, las construyes. Cuestiones que tienen que afectar y ser claves en la digitalización, en la productividad, en generar entornos medioambientales más sostenibles y digamos, en esa generación que implique que las empresas mejoren su productividad y tal, esto va a llevar un cierto tiempo. En cualquier caso, digamos, las expectativas son muy importantes, y el hecho de poner en marcha los proyectos, el hecho de poner
a trabajar, aunque todavía no estés gastando el dinero totalmente, ya lleva un efecto arrastre de gente planificando, de empresas buscando trabajadores que tienen que cubrir digamos esas tareas inicialmente de planificación. Nos jugamos todo realmente con estos fondos. Yo creo que esto es crucial gestionarlo bien para la economía española. Entonces yo no sería tan obsesivo con intentar correr, intentar gastar rápidamente, sino intentar gastar bien. Esta es la clave. O sea, es mucho más importante que se empiece a gastar en noviembre o en diciembre que lleguen determinados fondos y los utilices en proyectos a lo mejor mucho menos interesantes, ¿vale? Desconocemos esos proyectos, entonces, bueno, esperemos que esto lo hagamos bien, esperémoslo. En el camino hacia Bruselas, el plan de recuperación va acompañado también del programa de estabilidad en el que figuran las nuevas previsiones de déficit y de deuda del Gobierno. El Ejecutivo ha aumentado 7 décimas su previsión de déficit para este año, lo sitúa en el 8,4% y se da hasta 2024 para acercar el déficit al 3%. Este es el calendario para el déficit. En cuanto a la deuda, este año se prevé un 119,5% del PIB de deuda pública y el descenso en los próximos años no permitirá que baje del 112%. Eso dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin tener en cuenta nuevas medidas que se puedan incorporar, porque estos cálculos se hacen en un escenario inercial, sin incorporar ni las reformas anunciadas, ni la fiscal, ni la de pensiones, es decir, no incorporan ninguna subida de impuestos. Tiempo habrá del plan de reequilibrio, que contemplará medidas sobre los ingresos y contemplará medidas del gasto. Pero hoy lo que tenemos que consolidar es la recuperación económica, la creación de empleo y cuando ya la Comisión Europea active las reglas fiscales, que espero que sean en el año 23, porque nuestra posición es que el año 22 deberían de permanecer los estímulos, entonces ya podremos hablar de todo lo demás. José Emilio Bosca, llama la atención que el Gobierno rebaje 3 puntos su previsión de crecimiento económico para este año y que en cambio solo incremente la previsión de déficit 7 décimas. ¿Es factible, realista este escenario? Bueno, yo personalmente creo que no se va a alejar demasiado, pero creo que sí que tiene un punto de falta de realismo. Claro, esto es la crítica básica que todo el mundo hacíamos cuando se presentaron los presupuestos, es que eran demasiado inflados en cuanto al crecimiento y por supuesto, claro, eso implica pues menos ingresos. Claro, si al final el PIB crece menos, tienes menos ingresos, es muy poco probable digamos su cumplimiento. Yo tampoco sería en este momento excesivamente obsesivo. Yo creo que en algunos momentos los políticos van por su camino intentando vender cifras. En las cifras en las que estamos ahora creo que es un poco indiferente hablar de si el déficit acabará en el 8,4 o en el 8,6. Bueno, es verdad que el 7,7 y cuando corriges es realista. Ya veremos lo que pasa en el segundo trimestre. Es muy poco probable que cumplamos esas cifras, pero no lo sabemos. Yo creo que igual tenemos una sorpresa y el rebote en el consumo, en el crecimiento es tan fuerte que podemos alcanzarlo. Para mí lo crucial es tener un plan de cómo salir de esta en los próximos años. Y lo que más me preocupa en este sentido es que empecemos demasiado pronto, pues por ejemplo con subidas de impuestos para intentar reducir el déficit y que esto tenga un efecto pernicioso en la economía y a su vez genere una parada, ¿vale? Esto es lo que más me preocupa, que no seamos capaces, digamos, de, aunque no cumplamos estrictamente o no volvamos a los niveles del 3% en 4, 5 o 6 años, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, en el momento de verdad que nos planteemos volver a una senda de recuperación, hacer una reforma fiscal coherente, ¿vale? Y una reforma fiscal coherente tiene claramente dos objetivos. Uno, que es, y parece razonable en España, recaudar más. No podemos tener un déficit estructural
continuo, ya lo teníamos antes de la crisis del COVID de 3 puntos, pero esto hay que hacerlo con sentido común y buscando una estructura fiscal que sea amable con el crecimiento a medio y largo plazo, amable con la productividad. Es decir, no se trata tanto de subir los impuestos por subirlos, de cualquier figura, de buscar una progresividad, a lo mejor en figuras impositivas que no están dadas o pensadas para ser progresivas, como puede ser el IVA, sino aunar, digamos, el hecho de buscar razonablemente aumentar los ingresos, pero con una reforma que sea razonable desde el punto de vista de no coartar el crecimiento de la economía en los próximos años. En ese sentido, eso es lo que más me preocupa. No tanto si a 2 o 3 años el déficit va a estar un punto más o 2 o arriba o abajo. Pues José Emilio Bosca, investigador de FEDEA, profesor de Economía de la Universidad de Valencia. Gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, buenas noches. Ese es el escenario, las previsiones de un año que empieza, como decíamos, con la economía parada y con la expectativa de que la recuperación vaya cogiendo fuerza a medida que pasen los meses. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.